Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, vana, y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Cristo ha resucitado como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Repite conmigo este último versículo en alta voz, en forma de celebración, de afirmación, de victoria. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Alabado, alabado, alabado el Padre. Alabado, alabado, alabado el Hijo. Alabado, alabado, alabado el Espíritu Santo. El 20 de septiembre de 1945, los periódicos del mundo entero lanzaron a grandes titulares la noticia por 7 largos años esperada. Se había firmado la paz entre las naciones. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Londres, París, Moscú, Nueva York, las grandes metrópolis de las potencias triunfantes recibían con júbilo indescriptible a sus ejércitos victoriosos. Eran sus hijos dilectos, lo mejor de su juventud, que volvían y volvían con la victoria. Padres y madres, esposas y novias, hijos e hijas, hermanos, familiares, amigos, todos vivían la gloriosa experiencia del reencuentro. La marcha del retorno no era tan marcial como aquella con la cual habían partido. Era una marcha aplastada por el cansancio asqueante de 7 largos años de barbarie. Era una marcha marcada por el recuerdo de 1000 combates a sangre y fuego. Volvían cansados, heridos, envejecidos de muerte, pero volvían y volvían con la victoria. Mares de gentes les recibían con flores y laureles, bailes y cánticos. Todo era alegría y fiesta en el mundo entero. Un destacado político europeo, entusiasmado por la victoria, lleno del gozo del pueblo que le rodeaba y que lo contagiaba, llamó a la prensa mundial y les dijo: amigos, digan al mundo que hoy es el día de la victoria final del bien sobre el mal, de la paz sobre la guerra, del amor sobre el odio. Pasaron los años y la cruda realidad de la historia se encargó de desmentir la afirmación eufórica y cándida de aquel hombre, pues nuevamente el cañón comenzó a rugir.
Nuevamente las bombas destruyeron ciudades y fábricas, templos y escuelas, hogares, multitud de hogares y millones de vidas. Nuevamente la guerra reemplazó al amor. Nuevamente el mal triunfó sobre la verdad. Es que los seres humanos a través de la historia no han podido descubrir, elaborar, desarrollar, experimentar una genuina victoria. Porque el día de la victoria no puede ser nunca el día de la victoria de una nación sobre otra, de una cultura prevaleciendo sobre otra. No puede ser la victoria de una idea o de una fuerza sobre otras ideas u otras fuerzas. Pero he aquí que nosotros estamos en esta casa de Dios celebrando algo que significa una verdad incuestionable, y es que el mundo ya ha tenido su genuino y glorioso, eterno, irreemplazable día de la victoria. No ha sido la victoria del ser humano, sino la victoria de Dios. Y ese día fue la gloriosa jornada en que Dios el Padre aprueba a su Hijo Jesucristo en el examen final del Monte Calvario. Aprueba con un 100, con una A más, el examen final de obediencia radical a su voluntad. Y el Padre levanta al Hijo, lo resucita para que vivo, victorioso, sea Señor y Rey, la cabeza de un nuevo pueblo, la cabeza de una nueva creación, el segundo Adán, la esperanza para la iglesia, para el mundo, por siempre jamás. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo ha sido levantado de entre los muertos, Jesucristo hoy vive y reina. Y este día, que es día de celebración de esta realidad maravillosa, Dios quiere que sea el día de tu victoria personal, de la victoria de Jesús, vivo y resucitado, trayendo vida que quite, desaloje la muerte, trayendo vida que llene el vacío de tu corazón. Este debe ser el día de tu victoria. En esta mañana, en esta tarde ya que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, vamos a dejar cautivar la totalidad de nuestra atención en lo que la palabra de Dios, el alma de la iglesia, la mente de la iglesia nos enseña acerca de la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Para ello vamos a ir al texto que el apóstol Pablo escribiera y enviara a la iglesia de Corinto. Y allí vamos a privilegiar dos pensamientos, dos frases muy especiales que son claves para entender la gloriosa realidad de nuestro Cristo resucitado. La primera frase se encuentra en el versículo 14 y es: si Cristo no ha resucitado, si Cristo no resucitó. Esta es una asunción, es decir, que Pablo asume por la vía hipotética de la posibilidad de que Cristo no hubiera resucitado, asume la demostración tremenda y gloriosa que hace de lo ridículo de esta afirmación. Y la segunda palabra que vamos a privilegiar en esta ocasión está en el versículo 20 y es: Cristo ha sido levantado de entre los muertos, Cristo ha resucitado. Frase esta que constituye de por sí una gloriosa, clarinada afirmación vibrante del apóstol Pablo. Pasemos entonces a la primera frase del apóstol. Si Cristo no resucitó, si Cristo no ha resucitado.
Pablo, al iniciar el trabajo de la obra cristiana en la ciudad de Corinto, no pudo menos que enseñar como pastor a los miembros de la congregación las bases fundamentales, la realidad, las enseñanzas, las claves de la vida cristiana. Cuando Pablo empieza a enseñar que es a través de la resurrección de Jesucristo que los hombres y mujeres por la fe pueden pasar de una vida que vive la paga del pecado, que es la muerte, a una vida que recibe la vida eterna aquí de ahora, la cual vivirá por siempre jamás. Cuando Pablo comienza a enseñar esa verdad fundamental de nuestra fe, es cuando comienzan en el seno de la iglesia de Corinto las disensiones, los rumores, las protestas, los comentarios. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los miembros, hombres y mujeres de aquella iglesia, habían provenido del más radical paganismo gentil, paganismo no hebreo, que emergía de mil maneras y características en toda la cuenca del Mediterráneo en aquel tiempo. Y por lo tanto, por la mente de estos hombres y mujeres que habían confesado a Jesucristo, no pasaba siquiera la idea más remota de la posibilidad de la resurrección de nadie, incluido Jesucristo. El apóstol Pablo se da cuenta del tremendo problema pastoral que enfrenta y comienza a enseñar, y es por eso que escribe este capítulo 15 en esta carta a los hermanos de Corinto, y allí explica las consecuencias de si Cristo no hubiera resucitado. En primer lugar, el apóstol Pablo declara que si Cristo no resucitó, vana era, ilusoria era su propia fe, como también la fe de los apóstoles y de todas las evangelistas a través de los tiempos. Ellos fueron hombres y mujeres que desde el comienzo de la emergencia de la fe cristiana rindieron sus vidas a Jesús, recibieron el llamado a la proclamación, al pastoreo en función de la extensión del reino de Dios, pero sus vidas estaban basadas en un mero personaje de novela si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, ellos estaban basando su fe, su vocación, su ministerio, su esfuerzo en un mártir, en un ser que había acabado en la cruz en un viernes de aquella semana inolvidable. Por lo tanto, su trabajo, su esfuerzo, como dice Pablo, era vano, era ilusorio, se apoyaba en una realidad que no servía para nada, la de un hombre, gran maestro, la de un joven, maravilloso predicador, la de aquel que en el nombre de Dios realizó milagros, pero que acabó finado totalmente en la cruz del Calvario. En segundo lugar, Pablo dice que si Cristo no resucitó, era vana, era ilusoria también la fe de los corintios. Los corintios habían venido a recibir el mensaje del Evangelio. Corinto era una gran ciudad, una ciudad con gran actividad comercial, una metrópoli para aquel entonces donde abundaba el trabajo, el comercio, el dinero, y por lo tanto había mucho vicio, mucha atracción, mucha degeneración en todos los niveles de la conducta humana. Muchos hombres y mujeres de Corinto recibieron el mensaje del Evangelio proclamado por el apóstol Pablo y rindieron sus vidas a Jesucristo.
a través de esa experiencia, ellos cambiaron su vida moral y ética por una vida nueva, obediente al sermón de la montaña, a la moral cristiana, a los mandamientos de la palabra del Señor. Pero todo esto, si Cristo no hubiera resucitado, era un cambio, un mejoramiento humano realmente loable. Habían dejado el vicio por una vida de disciplina más recta, pero estaban los corintios bajo la maldición de la ley, si Cristo no hubiera resucitado, porque eran gentiles, no habían recibido el perdón de sus pecados y seguían viviendo en la maldad del pecado, aunque sus vidas hubieran mejorado. Estaban totalmente fuera de los caminos del Señor, y eso claramente se lo explica a ellos su pastor, el apóstol Pablo. Habiendo dejado los vicios, las orgías, las debacles, el culto idólatra, su vida había mejorado, pero estaban en pecados si ellos no creían y realmente hubiera sido verdad de que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, los demás predicadores y predicadoras del Evangelio seríamos a través de los siglos, incluido quien les habla, falsos testigos de Dios. Falsa, mentirosa sería nuestra enseñanza. Estaríamos predicando una mentira cuando proclamamos que la tumba fue vaciada por el poder del Padre, si es que en realidad el poder del Padre no había actuado y Cristo estaba en la tumba o no hubiera resucitado. Estaríamos manipulando a la gente, engañándoles, llevándolos a vivir una vida basada en una mentira. La cuarta afirmación que hace el apóstol Pablo es la más seria si Cristo no resucitó. Él dice que si eso ocurriera, que Él no había resucitado, entonces Jesucristo no había podido obrar la expiación. Es decir, la expiación es pagar la deuda de nuestros pecados. Y por lo tanto, no había podido constituirse en el Redentor de la humanidad. Y todos nosotros, a través de la historia, estamos viviendo una vida equivocada, creyendo que tenemos una vida eterna que no poseemos, porque realmente Cristo no resucitó, es un Cristo muerto, es un Cristo que no nos puede ayudar, es un Cristo que imposibilita. El grito de victoria del mismo pastor apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, porque un Cristo muerto no puede fortalecer a nadie. Hay una hermosa historia. Santiago Simpson, el destacado científico de antaño, descubridor del cloroformo que aliviara tanto el sufrimiento humano, era un fiel cristiano, científico cristiano, y tenemos algunos en esta preciosa iglesia. Como él, tenía un hijo también creyente, y en un momento muy triste, aquel muchacho murió. Santiago Simpson, sobre la tumba de su amado hijo cristiano, hizo edificar un pequeño obelisco, una pequeña torre que apuntaba al cielo de piedra. Y sobre una de las paredes de ese obelisco hizo esculpir la figura hermosa de una bella mariposa en vuelo. Y sobre las alas de la mariposa hizo grabar esta frase: y sin embargo, vivo. Qué tremendo testimonio daba el padre de aquel muchacho que había muerto acerca de lo que había ocurrido con la vida de su hijo cristiano. Así como el gusano que se arrastra sobre su propia larva, sobre el piso, de pronto, mediante el misterioso
proceso que llaman metamorfosis, se transforma de pronto en una bella, hermosa, colorida mariposa que nos arroba en primavera con sus vuelos. Así, para el padre de Simpson, para la enseñanza bíblica, para nuestra realidad que millones estamos viviendo, la vida para el hijo de aquel científico, al morir, había sido el paso de una experiencia limitada como la del gusano a una vida de plenitud, de armonía, de belleza y bendición. Así como el gusano se transforma en mariposa, nuestra vida, cuando deja este mundo, vive el paso de la limitación a la plenitud, del invierno a la primavera, del cementerio al jardín, de las penumbras que a veces nos atacan a la luz y luz radiante por siempre, jamás. Pero todo esto es ridículo e insensato si Cristo no resucitó. De esta visión lúgubre que Pablo asumió para demostrar que la negación de la resurrección de Cristo no tiene base alguna, pasa ahora el apóstol a una nueva visión, a una visión de luz, de armonía y de victoria. Pablo hace la afirmación cuyo eco ha repercutido a través de los siglos en todos los ámbitos del planeta. Cristo ha resucitado, Cristo ha sido levantado de entre los muertos, exclama el apóstol Pablo con la claridad de una mente privilegiada, con la convicción de una experiencia vivida, con la afirmación de alguien que sabe lo que está diciendo. Quien habla, quien proclama, quien escribe acerca del Cristo vivo es una de las mentes más preclaras del judaísmo intelectual de su tiempo, representante de la nueva generación del Sanedrín judaico, soltero o viudo o divorciado quizás por la fe, miembro excepcional de un cuerpo donde solo los casados podían ser miembros. Un hombre que había sido educado a los pies del gran sabio bíblico Gamaliel, que dice la tradición, que conocía de memoria todo el Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando de quien hace esta afirmación, estamos hablando de aquel a quien en su tiempo se le abrieron las puertas del Areópago de Atenas de par en par para proclamar a los griegos de aquel Dios que ellos aún no conocían. Cuando estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de una mente fácil de ser engañada, una mente proclive a las supersticiones. Estamos hablando de una mente racional, científica. Estamos hablando del instrumento que Dios utilizara para escribir más de la mitad del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento. Estamos hablando del misionero que por todo el mundo esparce en una generación la semilla del Evangelio, que ha quedado multiplicándose en cosechas abundantes a través de los siglos en medio del mundo no judío. La afirmación de Pablo, Cristo ha resucitado, en primer lugar se basa en su propia experiencia con el Cristo vivo. El entonces llamado Saulo de Tarso, príncipe de los fariseos, con cartas de autoridad, con credenciales para hacerlo, está persiguiendo a la iglesia del Señor. Aquellos que llamaban en aquel tiempo los hombres y mujeres del camino, como judío fanático, legalista, ortodoxo, quiere borrar esa herejía de los del camino de la faz de la tierra. Allá va hacia la ciudad de Damasco y está atravesando el desierto de la Siria, y de pronto
una luz impresionante. La presencia del Cristo que quería destruir se hace realidad delante del joven fariseo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel hombre enceguecido por la luz de la presencia del Cristo vivo, claudicado, quebrantado, arrodillado, pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy ese Jesús a quien tú persigues, y yo quiero hacer de ti un instrumento de predicación del evangelio del reino de Dios. Desde ese momento en adelante, desde esa experiencia que Pablo repite 3 veces en los capítulos 9, 22 y 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir de esa experiencia que él presenta auditorios totalmente diferentes, pero que es siempre la misma realidad, Saulo, el perseguidor, se transforma en Pablo, el misionero, perseguido por todo lugar, predicando el evangelio del reino del Señor. Es decir, la afirmación bíblica, teológica, categórica, apostólica que hace Pablo de la resurrección de Cristo, en primer lugar, se fundamenta en un hecho personal, lo que Cristo hizo con su vida cuando vivo, resucitado, se presentó delante de él para transformarlo en un apóstol más para la extensión del reino del Señor. En segundo lugar, la afirmación de Pablo: Cristo ha resucitado, se basa en el argumento clave, fundamental, que para Pablo y todos nosotros es la afirmación de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Los profetas, patriarcas, siervos de Dios del Antiguo Testamento habían profetizado con claridad y en detalle la venida y el sufrimiento del Mesías. Y cuando Pablo, escrutando la palabra que tanto conocía, comprende que la vida y ministerio, y especialmente la pasión y resurrección de Jesucristo, se dan clara, cronológica, exactamente como lo afirman las profecías, entonces Pablo encuentra en esa realidad, la profecía y su cumplimiento en Jesucristo, la confirmación de que Él vive y reina, escribiendo en la misma carta a los Corintios, en el mismo capítulo, pero en los versos 3 y 4 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según o conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según o conforme a las Escrituras. El argumento de las Sagradas Escrituras era final para aquel hebreo de hebreos y para nosotros, los cristianos y cristianas bíblicos, evangélicos por bíblicos, evangélicos del evangelio, evangélicos de la palabra de Dios. Sí, de la guitarra y el pandero y del baile y de la danza, pero evangélicos por bíblicos, evangélicos por la palabra de Dios. Para nosotros, cuando una profecía de la Biblia, la que fuere, la vemos que se cumple en la historia, nosotros apoyamos y reafirmamos nuestra fe en esa profecía y en el cumplimiento de esa profecía en la historia. Por lo tanto, hoy, como Pablo, exclamamos que Cristo ha resucitado porque, como lo decía la Escritura, se cumplió en Él a través de su muerte, sepultura y resurrección. La afirmación de Pablo de que Cristo ha resucitado se basa y se fortalece aún más con su experiencia personal. Cuando Saulo, en el camino a Damasco, se entrega a Cristo y hay un giro total en el rumbo de su existencia, enceguecido,
quebrantado, vive en retiro espiritual. Se comienza a correr el rumor de lo que había ocurrido, porque en cierta manera el nombre Saulo de Tarso ya se había constituido como sinónimo del anticristo, y tomó un tiempo para que los que rodearon la conversión radical de Saulo, Pablo de Tarso, para que aquellos pudieran enseñar y hacer a los hermanos y hermanas de las iglesias perder el temor. Cuando Pablo comienza a relacionarse con los cristianos que antes combatía y perseguía, vive una experiencia inolvidable. Es que aquellos hombres de todo tipo, sencillos, labriegos o publicanos, o algún que otro universitario, de diferente tipo y de diferente manera de personas, todos les hablan de la misma experiencia gloriosa que después de su resurrección y antes de su ascensión tuvieron en las apariciones que Jesucristo hizo a cada uno de ellos. Y esos testimonios no de discursos teológicos, no de exposiciones doctrinales, sino de lo que me hizo a mí, de lo que habló conmigo, de cuando comió conmigo, de cuando oró conmigo. Esos testimonios afirmaron, confirmaron, afianzaron la declaración del Señor Jesucristo resucitado para el mundo. Pero hay otra afirmación de Pablo, Cristo ha resucitado, que se basa también en otra realidad que él no menciona en el texto que acabamos de leer, pero que él, como teólogo, erudito bíblico, conocía a la perfección, y era la realidad histórica, incontrovertible, de que la tumba fue vaciada por el poder de Dios en el huerto del José de Arimatea, después de 3 cortos días de la crucifixión de Cristo en el Calvario. Y se ha escrito mucho acerca de eso. Se ha debatido en Europa y en el mundo entero acerca de la afirmación de la resurrección, de la negación de la resurrección, de profundas dudas acerca de la resurrección. Pero a través de todo el tiempo y de la colección inmensa de miles de libros que se han escrito al respecto, hoy podemos extractar, resumir las opiniones del mundo que nos rodeaba y que nos rodea todavía acerca del hecho de la tumba vacía. La primera opinión y perspectiva es que la tumba no quedó vacía, que la tumba permaneció llena con el cuerpo, el cadáver del Señor, pero que aquellos maravillosos siervos y siervas de Dios, sencillos hombres del pueblo, ante la muerte de su Señor y Maestro, ante la desaparición de su líder indiscutido, negaban la muerte. Una típica reacción psicológica, emocional, que muchos nosotros hemos tenido cuando perdemos a un ser muy amado, y al comienzo psicológicamente afirmamos, no puede ser, no puede ser. Y entonces quienes tienen esta teoría dicen que la tumba estaba vacía, pero que los apóstoles, así como el peregrino en el desierto afiebrado por la fiebre ve de pronto un oasis con un lago fresco de agua que no existe, así ellos vieron a un Cristo resucitado que realmente no había existido. Si eso hubiera sido verdad, lo que hubiera ocurrido de inmediato con aquellos que condenaron y crucificaron a Jesús en santa alianza, la mafia romana y la mafia judía hubieran ido a la tumba, hubieran profanado la tumba, hubieran sacado el cadáver, hubieran llamado a asamblea popular para decirles, no digan tonterías, son una partida de borrachos y drogadictos. Aquí está el cadáver del Señor, aquí está. No pueden ustedes afirmar su resurrección. Pero tal asamblea
tal demostración jamás ocurrió en la historia. Ni Flavio Josefo, el más grande historiador de esa época, de la historia del mundo, de la cuenca del Mediterráneo, desde el pueblo de Israel, afirmó nada como esto. Pero hay otra posibilidad, y es la teoría de que la tumba hubiera estado vacía, claro, porque los enemigos romanos y judíos del Señor, al notar la tremenda expansión, la predicación al aire libre por las calles, en las casas de toda la gente acerca de la resurrección, dijeron, esto se va a poner difícil. Como decimos en Costa Rica, esto se va a poner color de hormiga, porque esta gente sigue insistiendo, sigue predicando este asunto. Vamos a sacar el cuerpo, vamos a profanar la tumba y vamos a eliminar ese cuerpo, porque ¿saben lo que va a pasar? Estos tipos del camino van a comprar algo, o en la misma tierra del huerto de Arimatea van a levantar un mausoleo, un tremendo monumento, como después ocurrió con el fulano Mahoma en la Meca, con Stalin en Moscú, con Lenin en Moscú y con muchos otros en distintos lugares. Eso no puede sacar, eso no puede ocurrir. Y vaciaron la tumba, echaron el cuerpo del Señor Jesús en las hondas penumbras y las ondas profundas aguas del mar, como echaban durante la dictadura militar en mi patria Argentina, los militares a los muchachos que cuestionaban la dictadura y los echaban de un avión a altas profundidades del mar, o le hubieran incinerado el cuerpo de Jesús. Pero cuando comenzó la proclama, entonces ellos, teniendo el apoyo de Roma y de los clericales judíos, llamaron a Asamblea Popular y dijeron, sí, la tumba está vaciada porque fuimos nosotros quienes profanamos ese sepulcro y hemos destruido el cuerpo para que ustedes no adoren a un líder que estaba equivocado y va a destruir a nuestra nación. Aquí está la cabeza que un coleccionista macabro decidió tener para sí. Aquí está tal o cual cosa. No pasó nada de eso. No ocurrió tal asamblea. Ninguna de esas realidades han sido documentadas en la historia. Pero hay una tercera posibilidad. Y es que la tumba hubiera sido vaciada, pero no por los enemigos, sino por los amigos, seguidores del Maestro, que ante el temor de la profanación, que ante el temor de todo lo que estaba ocurriendo, las diferentes opiniones sobre quién había sido realmente aquel que murió pidiendo en la cruz perdón a Dios por sus asesinos, frente a todo el tumulto podrían ocurrir profanaciones. Vamos a esconder, habrían dicho los seguidores de Jesús, el cuerpo de Maestro en un lugar seguro. Cuando CNN y Fox terminen de dar noticias sobre el Galileo y comiencen otra vez a hablar de Messi y del fútbol y del básquet y del juego de pelota, entonces volvemos, colocamos el cuerpo en un lugar, le edificamos un mausoleo, un monumento, para que todo el mundo venga y se reúna y ore y siga caminando en las pisadas del Maestro. Si eso hubiera sido lo que ocurrió, si los amigos y seguidores de Jesús fueron quienes vaciaron la tumba, entonces hoy la psicología y todas las ciencias de la conducta humana, con el gran desarrollo que han tenido, no podrían explicar el porqué del cambio radical de noche a día de un grupo de hombres y mujeres escondidos tras las gruesas puertas y trancas del aposento alto por temor a vivir la muerte que había vivido su Maestro, y que cuando corroboran, comprenden que Jesucristo ha resucitado, se transforman de golpe en la unción del Espíritu Santo, en el gozo de la vida del Cristo resucitado, en un movimiento
evangelístico, en un movimiento espiritual extraordinario. Hombres y mujeres que enfrentan la persecución, que mueren crucificados cabeza abajo, afirmando que Cristo vive y que Cristo reina y que Cristo es el Señor. Sería imposible poder entender, desarrollar cómo ese cambio ocurrió. Ese cambio ocurrió porque aquellas mujeres, las primeras, en el alba de resurrección, cuando fueron al huerto, se encontraron con el Cristo que había resucitado, y fueron a los apóstoles que se quedaban acobardados en el aposento y le anunciaron, y luego el Señor se apareció a ellos y los bendijo a todos, incluido a Tomás, que primero dudó de esa resurrección. Cristo ha resucitado, Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Él hoy en el siglo XXI, como en el siglo I, vive y reina. Es la única esperanza, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de una nueva humanidad, es el segundo Adán, la cabeza de la nueva creación, del reino, del jubileo eterno de Dios, que habrá de sobrevenir para siempre jamás. Amén. El Cristo vivo y poderoso es la única esperanza para esta humanidad. Es la única esperanza para toda la historia. La triple afirmación de Cristo muerto, sepultado y resucitado es la base inconmovible, la roca fiel de nuestra fe cristiana. Cristo vivo y resucitado es la esperanza en la cual han confiado millares de millones de hombres y mujeres a través de la historia, que dejaron de vivir como gusanos y como mariposas entraron a una vida nueva, a una vida eterna, a una vida de hermosura, a una vida de bendición. Dice una antiquísima historia que sin duda históricamente no fue verdad, pero que espiritualmente trae una enseñanza maravillosa. Es la historia, antigua historia, leyenda bella, de la cual ha surgido la costumbre del uso de los lirios blancos en algunas iglesias los días de la resurrección. Dice esta historia que cuando el Señor Jesucristo resucitó, al salir de la tumba, en el lugar donde el divino Maestro resucitado ponía los pies, crecían los lirios blancos. Es decir, que doquiera él iba y acompañaba la belleza, el orden, la armonía, la plenitud. Y eso probablemente no ocurrió, pero sí nos enseña una verdad espiritual, que donde Cristo iba y donde Cristo va, cuando Cristo viene a tu vida, trae los lirios, la hermosura, la blancura del perdón, de la pureza, de la santidad, de la vida y la vida eterna. En un hermoso sermón de Semana Santa, un anciano pastor ya con el Señor dijo una frase que me conmovió. La tumba vacía de Jesús es la matriz de una nueva humanidad. La tumba vacía de Jesús es la matriz fecunda, fértil de una nueva humanidad, como las matrices de nuestras fértiles madres latinoamericanas. La tumba vacía de Jesús es la matriz que habrá de generar y que genera a través de todos los siglos una explosión maravillosa demográfica de ciudadanas y ciudadanos del reino del Señor. Esa matriz fecunda quiere ser la matriz que fecundice en tu vida, en tu existencia, algo nuevo y distinto, que te entregue el poder, que te entregue un nuevo sentido y un propósito para vivir tu vida, que traiga paz en las relaciones conyugales, que traiga bendición en las relaciones familiares entre padres, madres e hijas, esa
matriz vacía, la tumba de Jesús, la presencia de Cristo resucitado en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, habrá de cambiar el cementerio en jardín, el desierto en un lugar lleno de lirios blancos, los lirios de una vida nueva, los lirios de una bendición que se vive de la mano de Jesús. No hay gloria mayor, no hay bendición más dulce, no hay paz más hermosa que la de caminar la vida tomado de la mano del Cristo vivo, buen pastor, Cristo vivo, luz del mundo, Cristo vivo, sal de la tierra, Cristo vivo, la perla de gran precio, Cristo vivo, caminando contigo, guiando tu vida por todo lugar. Una vez al comienzo del siglo pasado, un cristiano peruano fue encarcelado en la cárcel del Callao, allá en el Perú. Su crimen era distribuir Nuevos Testamentos y Biblias, compartir las Escrituras. Aquel colportor, como se les llamaba a estos misioneros, es anónimo, no se conoce cuál ha sido su destino, pero con una cuchilla o algún elemento cortante esculpió en las paredes de aquella celda en el Callao una breve poesía que pinta la realidad del mundo en que hoy vivimos. Él dijo y dice: para verme con los muertos, yo no voy al campo santo, busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que hieden tanto. Para verme con los muertos, yo no voy al camposanto. No necesitas ir al cementerio hoy, ni mañana, ni nunca. Párate en las esquinas de Ponce, de cualquier pueblo de la isla, de Caguas, de Carolina, de San Juan. Observa los rostros, mira, considera las gesticulaciones. Creen que viven porque respiran y caminan, pero sobreviven biológicamente. Están más muertos y muertas que vivos en sus ansiedades, en sus vacíos del alma, en sus luchas, en sus agonías. Para verte con los muertos, para verme yo con los muertos y tú también, no necesitamos el camposanto. Están por todo lugar porque no han entendido la gloria de un día de victoria. Ese día de victoria que tú hoy puedes vivir. Una victoria que te entrega la gracia, el amor, la misericordia de Dios a través de su Hijo, que vivo trae la vida eterna, fruto del perdón y la reconciliación para tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde estamos, en los balcones, aquí en el centro del santuario. Cierra tus ojos, abre tu corazón, abre tu corazón, habla con Dios. Habla con Dios como un niño, como una niña habla con papá. No le hagas discursos a Dios. Él está cansado de discursos. Habla con Dios como una niña o un niño y sabiendo, como los niños, que papá escucha y responde. Y dile: mira Señor, mira Dios querido, quise hacerlo mejor con mi vida y me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque no le pedí a Jesús, el Cristo vivo y poderoso, que me acompañara, que fuera parte de mi vida. Pero hoy me doy cuenta de mi equívoco y vengo a ti, Jesús, hermano mío, te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis faltas, mis pecados, el haber querido construir mi vida olvidándome de ti.
quiero que vengas a mi vida, quiero que vengas a mi hogar, a mi experiencia laboral, a mi barrio. Yo quiero que tú me bendigas con tu presencia. Señor, te pido perdón por mis pecados. Jesús, te entrego mi corazón. Si se lo estás diciendo al Señor, ¿dónde estás? Un instante, siguiendo en oración, ¿dónde estás? Levanta tu mano en alta voz. En un momento, levanta tu mano y vuélvela a bajar de inmediato. Yo quiero verte desde aquí, donde estés. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. En el balcón, un montón de manos allí a mi izquierda. Gloria, gloria, gloria al Padre. Gloria, gloria, gloria al Hijo. Gloria, gloria, gloria al Espíritu Santo. Allá también, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, levanta tu mano. Si tú te rindes a Jesús, aquí debajo en el santuario veo muchas manos levantadas. Alabado, alabado, alabado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Tú también entrega tu vida al Cristo que vive. Esto no es el llamado a que te adhieras a una religión. Esta es la invitación de Jesucristo mismo a que tengas una relación personal con Él. Entrégale el corazón. Levanta tu mano, vamos a orar. Y queremos orar, estés donde estés, queremos orar. Dios te bendiga allá detrás, en el balcón. Dios bendiga, las manos levantadas. Y aquí debajo también, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria al Señor, qué bendición. El Señor es bueno y Cristo vive. Y por eso la muerte ha sido vencida. Este es el día en que Jesucristo mata la muerte de tu pecado y te entrega la vida eterna. No la vida eterna para el futuro, la vida abundante para aquí y ahora. Él dice, el que cree en mí tiene hoy, aquí y ahora vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en tristeza, aunque su hogar sea un desastre, aunque no tenga esperanza, vivirá una vida nueva, una vida de poder. Vamos a ponernos en pie mientras continuamos orando al Señor. Y yo voy a pedir a todos, voy a pedir a todos los que levantaron sus manos allá en los balcones, aquí en el santuario, que vayan dejando sus lugares. Suavemente la música nos va a acompañar, suavemente. Y mientras ustedes pasan, les estaremos esperando para orar, para estrechar tu mano y bendecir tu nombre y orar a Dios por ti. Vengan todos los que han levantado sus manos, comiencen a bajar. Alabado, alabado sea el Señor. Todos los que han levantado sus manos. Gloria a Dios. En aquel balcón hay un montón allá. Hay un montón allá que levantaron sus manos. Vengan todos. Aquí debajo en el santuario, aquí debajo, en el piso aquí. Ya van viniendo. Ya van viniendo. Vamos a ir cantando muy suavemente. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. Ya van pasando, vengan todos. Quiero estrechar tu mano, quiero orar a Dios por ti. Muchas manos se levantaron. No tengas temor de venir, pide permiso, no vas a molestar a nadie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, pasen aquí al medio, por favor. Aquí al medio. Vimos a un montón moviéndose. Van viniendo, gloria a Dios. Ven tú también. Vamos a orar y queremos orar a Dios por ti. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Primero vi la luz y las manchas de mi alma. Yo pasen todos. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Vimos muchas manos, les esperamos. No tenemos apuro, les esperamos. No teman molestar, pidan permiso, vengan. El Señor subió a la cruz, cargó la cruz, murió en la cruz, lo hizo todo por ti. Y el Señor dice
bendecir a quien confiesa su fe. Ven al Señor ahora. Alguien más. Alguien más. Yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aquí lo sabemos. Hay muchas vidas quebrantadas. Hay quienes creen que son cristianos, cristianas. Nadie niega esa suposición, pero sí que afirmamos hoy que ser una cristiana, un cristiano, no es venir en Semana Santa al culto de resurrección. No es celebrar la resurrección, es permitir que el Señor de la cruz y la resurrección entre en nuestro corazón. Y te puedo asegurar que si tu vida está quebrantada por lo que fuere, en poco o en mucho, Él habrá de quitar el quebrantamiento, la tristeza, y traerá paz a tu corazón. Ven, vamos a orar a Dios por ti. Dile al Señor: ven, Señor, a mi vida. Estoy, como decía el pastor de la iglesia en el culto anterior, estoy moribundo en algunas áreas de mi vida. Estoy maloliente en algunas áreas de mi vida. Es la muerte. Es la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte que me trae el pretender confiar en mí o en lo que me rodea para vivir. Y hoy quiero entregar mi vida a Jesús. Pasa tú también. Sigamos orando en silencio. Gracias. Pasa tú también. Ya vamos a orar. Cantamos otra estrofa suavemente. En la cruz, en la cruz. Jesús ya no está en la cruz, pero fue por la cruz que el Padre lo levantó y hoy quiere vivir en tu corazón. Ven al Señor. Alguien más. Gloria a Dios. Ya vienen. Gloria a Dios. Alguien más. Ya vamos a orar. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Voy a pedir que nos reunamos aquí. Voy a pedir que nos reunamos aquí. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Ya vamos a orar con el mayor silencio delante del Señor. Queremos orar por ti también. Ven. Ven ahora, ven. Ven al Cristo de la cruz y de la tumba vacía. Ven a la vida verdadera, ven. Que se acabe la ansiedad y la tristeza, los emprendimientos fallidos. Que comience una vida de verdad, una vida gloriosa, una vida con mayúsculas, una vida en comunión con Dios. Yo voy a pedir a todos los que están aquí al frente, muchos de ellos acompañados por queridos hermanos y hermanas, gracias a Dios que les están acompañando, que quienes están teniendo esta experiencia con el Señor Jesús, repitan conmigo una oración. Me alegro de verte otra vez pasando al frente, gloria al Señor. Una oración que yo voy a hacer, ustedes repiten cada frase y la hacen su oración. Vamos a dejar de ministrar individualmente para que podamos juntos orar. Tú repites la frase, la haces tu oración de fe y el Señor va a escuchar, el Señor va a oír. El Señor dice en su palabra
que quien le recibe aquí en esta tierra, su nombre se escribe en el libro de la vida. Tu nombre está siendo escrito por los ángeles que tienen una fiestonga maravillosa de alegría por tu entrega al Señor. Repite conmigo.